Bueno, retomamos entonces nuestro programa y queríamos entonces, Nan, saber tu opinión respecto del emplazamiento que te hacía Fernando en cuanto a tu visión de la propiedad en relación al problema que estamos abordando. Claro. Bueno, yo respondería que tenemos que hacernos cargo que hay un proceso de constitucionalización del derecho civil y por lo tanto ya no podemos interpretar el Código Civil sin la Constitución, sin las garantías y los deberes constitucionales. Por lo tanto, quedarse en la letra del artículo 582, olvidando el 583 además, porque que habla que hay propiedad, una especie de propiedad sobre cosas incorporales, o sea, es mucho más amplia. El concepto de propiedad del Código Civil no es tampoco tan restringida, ni siquiera en tiempos de Bello. Y leído ahora, entonces tenemos que expandir ese concepto de propiedad para protegerlo, porque si no, como digo, se puede burlar la garantía de la propiedad constitucional a través de estos medios diciendo no, pero yo no estoy afectando ningún bien en concreto. Claro, pero usted sí está afectando bienes en concreto porque esa deuda, si usted no la paga, le van a embargar bienes pues y se los van a realizar, se los van a subastar. O sea, está perdiendo bienes al final. Eso es lo que diría yo. Bien, bueno, a continuación quizás podríamos abordar aspectos más propios de la responsabilidad civil. Hay dos áreas, diría yo, que pueden generar debate. Una tiene que ver con la posibilidad también de ejercer esa acción civil en contra de un tercero civilmente responsable, que es frecuente en estos casos, ¿no?, donde ese tercero puede tener un patrimonio más significativo. Fernando, ¿a ti te parece que eso es adecuado, que se aplique exactamente de manera consistente la acción civil en su contra como al victimario directo? O sea, yo en principio no veo que haya ninguna razón. Una vez que queda fijo cuál es el régimen de la acción, lo que estábamos discutiendo, ¿no? Yo no veo ninguna razón para adecuar el régimen general de la responsabilidad civil más allá de eso. Quiero decir, una vez que ya la acción se ha declarado que existe, o sea, que tiene un régimen excepcional y podremos discutir si la imprescriptibilidad, en fin, da lo mismo, pero una vez que la acción, que ya esa cuestión aquí ha quedado zanjada, yo diría, en lo que sigue, el régimen general. Entonces corresponde el régimen general entonces a la responsabilidad por el hecho ajeno, corresponde al régimen general la responsabilidad por rebote, etc. Toda esa cuestión yo diría régimen general. Ahora yo sí creo que aquí hay algo importante, porque la razón que empuja este proyecto, a mi juicio, es la demanda de las víctimas por tener un momento de reconocimiento institucional de la ilicitud del daño que han sufrido. Y yo creo que la responsabilidad civil, la responsabilidad penal cumple parte de eso, pero el problema de la responsabilidad penal es que es personal, ¿no? Entonces no alcanza a responsabilidades mayores que en los casos de más alto perfil que hemos visto, por lo menos desde el punto de vista de las víctimas es evidente, ¿no? Aquí no es una cuestión solamente del señor Caradima, es una cuestión de la institución en la cual esto ocurrió. Y para que ese momento institucional de ilicitud del daño sufrido alcance no solamente al perpetrador inmediato, es necesario digamos, aplicar esta lógica de la responsabilidad civil, que por eso a mí me parece justificable. Y a ti, Hernán, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo pienso que así como hay normas especiales de la acción civil para que sea imprescriptible, etcétera, que solo deriven de que haya un delito, etcétera, también puede haber, no veo que, por qué no puede haber también restricciones en otras reglas generales de por cierto, puede haber, no hay duda de eso. ¿No es cierto? Ahora, ¿es conveniente o no es conveniente? Me parece a mí que en principio no es conveniente abrir demasiado, porque si ya es inconveniente establecer la imprescriptibilidad
para la víctima especial y para el culpable autor directo, si la extendemos también a posibles, porque de nuevo estamos hablando de posibles terceros civilmente responsables, me parece que va mucho más allá y que efectivamente las víctimas no van a pensar en el autor directo. El autor directo no tiene patrimonio, no un patrimonio importante, entonces todas ellas van a ir a la institución. Y en este caso, por lo que sabemos, ¿no es cierto?, cuáles son las dos grandes instituciones que van a ser afectadas, la Iglesia Católica y, si hay funcionarios públicos, el Estado. Pero respecto de eso, ¿no existirá el riesgo también, como ocurrió en el caso Caraíma, ¿no?, que se tendió a construir una responsabilidad directa en contra, en ese caso, del arzobispado, con independencia que no se pueda calificar de tercero civilmente responsable? También existe ese peligro, también existe ese peligro. Pero en este caso, ¿por qué? Ahí habría que ver por qué se planteó así, aunque la demanda está presentada en forma subsidiaria. Está primero por hecho propio y en subsidio por hecho ajeno. Yo creo que lo que se quería también, considerando, y en eso estoy de acuerdo con Fernando, es que las víctimas querían que se declarara culpable la institución. Es decir, no el señor Caradima y, bueno, por responsabilidad de un hecho ajeno, la institución. Por lo tanto, efectivamente, yo coincido en que, aunque se limite a la responsabilidad solo del autor directo, igualmente podría haber demandas contra las instituciones por la culpa organizacional. Es que yo creo que aquí hay una cuestión importante, porque uno suele discutir estas cuestiones en términos, por así decirlo, puramente instrumentales, ¿no? Lo que se quiere es satisfacer o es atender al interés de las potenciales víctimas y entonces busquemos la manera de satisfacerlo de la mejor manera. Pero yo creo que es importante discutir esta cuestión en términos no instrumentales, por un momento por lo menos. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, lo que el derecho debe recoger en este caso, creo yo, es lo que, digamos, tiene que corresponder a lo que nosotros entendemos o a los problemas que nosotros entendemos que efectivamente ocurren o pueden ocurrir. No, o sea, ¿cuál es el problema en un caso como el de Caradima? Y claro, no es lo mejor discutirlo porque referencia a casos particulares, porque teníamos que hacerlo con detalle, pero ¿es el problema solamente la conducta ilícita de un individuo? Yo creo que es bastante claro que no, que parte del problema y del daño causado por ese individuo tiene que ver con la posición que usaba dentro de una institución. Y trae a la discusión la pregunta por, bueno, esa pretensión, porque yo no deba rendirse a lo que las víctimas quieren. Las víctimas son personas como todo el resto, ¿no? La pregunta no es si, como las víctimas lo quieren, hay que hacerlo. La pregunta es, ¿esa pretensión de las víctimas es una pretensión legítima? Entonces, la pretensión de las víctimas de que haya un momento de reconocimiento institucional del acto ilícito que incluya a la institución en casos como este, creo yo, ¿corresponde o no corresponde? ¿No? Es una pretensión legítima. Y yo creo que, dadas las circunstancias, en casos parecidos a este, la respuesta tiene que ser sí. Eso, por supuesto que parte del daño causado es un daño que se causa por el hecho de que esto ocurrió al interior de la institución. Y entonces, ¿cuál es la mejor manera de capturar eso que queremos capturar? Por la responsabilidad por el hecho propio, en este caso sería por la omisión, ¿no? por el encubrimiento, o por ese tipo de conductas, o una responsabilidad por el hecho ajeno, que en rigor no es responsabilidad por el hecho ajeno, ¿no? O sea, porque también es un hecho, es una característica de la institución la que permite que ocurra esto, y eso es lo que se llama responsabilidad por el hecho ajeno. Entonces, yo creo que la pregunta sería, si tenemos identificado el problema es el daño causado por el hecho de que esta persona, o de que el actor aquí actuó en el contexto de una posición institucional, y eso trae a la institución a la discusión, yo creo que la pregunta es, ¿cuál de las categorías civiles es la que se aplica, la que identifica de manera más correcta eso que queremos identificar? Y yo pensaría, pero esto es una discusión más amplia, pero yo pensaría que lo que en términos civiles se llama responsabilidad por el hecho ajeno está más cerca que una responsabilidad por el hecho propio creada sobre la base de la omisión o del encubrimiento, que por lo demás es más bien contingente, ¿no? Sí, claro. Yo temo, hay solo una cosa, ¿no? Yo temo que, tal como veo la jurisprudencia, es que la responsabilidad por el hecho ajeno va a desaparecer.
Hoy día la gente no demanda responsabilidad por 2320 y 2322, sino que por culpa organizacional. En responsabilidad médica, etcétera, ya no demandan porque el médico era dependiente de, sino que no, usted clínica al contratar ese médico, al darle eso, por lo tanto, es problemático eso de que sustituyamos la responsabilidad por hecho ajeno, que no es totalmente ajeno, por algo responde, con una especie de culpa en las estructuras, culpa en el funcionamiento de una institución. Bueno, le agradezco a ambos darse el tiempo de discutir este tema que veremos cómo evoluciona y si es que logra convertirse en ley en un futuro. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias. Gracias a ti, Camilo.